Existen diversas facultades que se le brindan al Poder Legislativo en materia de finanzas públicas, empezando con el artículo 73 de la Constitución, en su fracción número 8, en materia de deuda pública, en su apartado segundo, el Poder Legislativo está encargado de aprobar anualmente los montos de endeudamiento que vienen en la Ley de Ingresos. En su apartado número 3 se establece que necesitan establecer las leyes generales para los estados federal y municipios en caso de que lleguen a endeudamiento. En su apartado número 4, que el Congreso está encargado de analizar la estrategia para fortalecer las finanzas públicas del Estado mexicano. Y en la fracción 18 del mismo artículo, el Poder Legislativo está encargado de las casas de monedas, de fijar los montos, las condiciones que tienen que dictar dentro del valor relativo a la moneda dentro del país. En su fracción 19 es fijar las reglas para la ocupación y enajenación de terrenos baldíos. Fracción 24 para expedir las leyes que regulen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, para la evaluación de los entes públicos federales. La fracción 29D para expedir las leyes sobre la Planeación Nacional de Desarrollo Económico y Social. La fracción 29F para expedir las leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, todas las reglas que vienen siendo en relación con la inversión extranjera. La fracción 29W para expedir las leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tenga, por ejemplo, por objeto el manejo de la sustentabilidad de las finanzas públicas de los estados, municipios, el del Distrito Federal. Y por último, en el artículo 74, que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, en su fracción número 4, que están encargados de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, y en su fracción séptima, que están encargados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo dentro de la ley que la disponga. Las facultades constitucionales del Poder Legislativo en materia de finanzas públicas. En tema administrativo, en materia de deuda pública, puede dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar a pagar la deuda nacional, para así impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones, para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar o aumentar o disminuir sus dotaciones. Asimismo, el artículo 74 de la Constitución establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados coordinar y evaluar sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación en los términos que disponga la ley. Revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. También designan por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Y por último, el artículo 76 de la Constitución establece que son facultades exclusivas del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario de Despacho correspondiente rindan al Congreso. Sobre las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo en materia de finanzas públicas materialmente legislativas, podemos encontrar en el artículo 26, apartado A, tercer párrafo, que el Ejecutivo se encuentra facultado para realizar consultas populares y procedimientos de participación en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, asimismo para coordinar mediante convenios con los gobiernos de las diversas entidades federativas sobre las acciones que se tomarán para la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, en el artículo 74, fracción cuarta, podemos encontrar que el Ejecutivo Federal se encuentra facultado para realizar la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Por su parte, en el artículo 89 podemos encontrar las facultades y obligaciones del Ejecutivo Federal, dentro del cual se menciona en su fracción décima que es su obligación y facultad dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. En cuanto a las facultades materialmente administrativas, podemos encontrar dentro del artículo 28 que se encuentra
facultado para designar de forma escalonada sobre los comisionados que formarán parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. Dentro del artículo 73, fracción octava, encontramos que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para celebrar los empréstitos y para otorgar garantías sobre el crédito de la nación. Y en el segundo párrafo se menciona que el Ejecutivo Federal se encuentra obligado a informar anualmente al Congreso de la Unión sobre la deuda pública. Finalmente, dentro del artículo 89, en el cual se establecen las facultades y obligaciones del presidente, se menciona que entre ellas debe promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, así como que se encuentra facultado para nombrar y remover libremente a los empleados superiores de Hacienda y para nombrar con aprobación del Senado a los integrantes de los órganos colegiados que se encargan de la regulación en materia económica. Existen varias facultades constitucionales que se le entrega al Poder Judicial en materia de finanzas públicas. Por supuesto, estas facultades son menores que las del Poder Legislativo, que tiene los poderes para analizar y decidir sobre los presupuestos de las entidades gubernamentales y al mismo tiempo supervisar cómo manejan las finanzas. Nosotros lo que tenemos en el Poder Judicial son facultades que son materialmente administrativas. Podemos ver en el artículo 94, párrafo sexto, que se menciona que el Consejo de la Judicatura Federal va a determinar la competencia económica de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. Esto va a manejarse aparte de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a manejar su propio presupuesto, como lo menciona el artículo 100, párrafo 13, y que la Suprema Corte de Justicia va a recabar toda esta información tanto del Consejo de la Judicatura Federal y de la propia, que después va a enviar al Poder Legislativo para que lo estudien y analicen y al final decidan si el presupuesto exigido es el correcto. También, por otra parte, tenemos que ver que el Tribunal Electoral también va a manejar su propio presupuesto que va a presentar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que también va a manejarse de la manera anteriormente mencionada. Esto último fundamentado en el artículo 99, párrafo 10 de Constitucional.